¿Por qué hay hombres que parecen activar un deseo incontrolable en una mujer sin siquiera esforzarse? No es cuestión de suerte, ni de belleza. Se trata de entender cómo funciona su mente y aplicar el truco correcto. Lo que te voy a revelar hoy es un secreto que pocas personas conocen. Es un truco prohibido porque juega con un mecanismo natural del cerebro, y cuando lo usas bien, ella no podrá evitar sentirse atraída por ti. Esto no es magia, es pura psicología. Pero antes de aplicarlo, tienes que entender algo clave. Lo que es difícil de alcanzar, lo que parece un reto o lo que no está del todo disponible, se vuelve más atractivo. La mente humana no desea lo que tiene al alcance sin esfuerzo, sino aquello que parece escaparse, aquello que le genera una sensación de reto. El cerebro funciona de una manera sencilla en este aspecto, lo que es fácil se da por sentado, y lo que parece costar más trabajo, se valora más. Si una mujer siente que tu atención es constante, inamovible y garantizada, su deseo puede disminuir sin que ella misma lo note. Pero cuando siente que tiene que hacer algo para mantenerte interesado, su mente entra en un juego que no puede ignorar. Es en ese momento cuando la atracción se vuelve más fuerte y su deseo por conquistarte empieza a crecer. No significa que debas desaparecer ni ignorarla, sino que es clave dosificar tu atención. Crear momentos donde sienta una conexión intensa contigo, seguidos de pausas donde sienta que no te tiene completamente asegurado. Esta dinámica despierta la parte más primitiva del deseo. Es la misma razón por la que las historias de amor más intensas suelen tener obstáculos. La mente asocia la dificultad con valor, con algo que realmente merece la pena. Piensa en lo que ocurre cuando alguien siente que tiene que luchar por algo. Cuanto más esfuerzo invierte en conseguirlo, más importante se vuelve para esa persona. Es una regla que se aplica en cualquier área de la vida, y en la atracción funciona exactamente igual. Si cada interacción contigo es una experiencia interesante, si hay pequeños momentos en los que ella sienta que debe hacer algo para mantenerte a su lado, su mente no podrá evitar verte como alguien especial. Esto no se trata de manipulación, sino de entender cómo mantener vivo el interés y la emoción. La monotonía mata el deseo, mientras que la incertidumbre bien utilizada lo mantiene vivo. Las relaciones donde todo se da sin ningún esfuerzo tienden a perder la chispa rápidamente. No es porque una persona deje de ser atractiva, sino porque la emoción de conquistar se diluye cuando ya no hay ningún tipo de desafío. Incluso los gestos más pequeños pueden marcar la diferencia. Si en algún momento sientes que ella empieza a dar por hecho tu atención, prueba con pequeños cambios. Tal vez responde un poco más tarde un mensaje, o sé tú quien termina la conversación primero en vez de esperar a que lo haga ella. Cuando no puede predecirte completamente, su mente empezará a analizar más lo que siente por ti. Se preguntará qué estás pensando, por qué actúas de cierta manera, y ahí es cuando el deseo crece. No se trata de ser indiferente, sino de equilibrar los momentos de conexión con la necesidad de querer más. El misterio y la anticipación son aliados poderosos cuando se trata de despertar emociones profundas. Imagina una película donde desde el primer minuto ya sabes cómo va a terminar. Probablemente perderías el interés rápido. Pero si hay momentos de duda, de tensión y de expectativa, estarás completamente enganchado hasta el final. Lo mismo ocurre con la atracción. Cuando todo es predecible, la mente se desconecta. Pero cuando hay emoción, desafío y un poco de incertidumbre, la conexión se vuelve más intensa. Es por eso que lo prohibido es tan atractivo. Porque despierta esa parte de la mente que se pregunta si podrá obtenerlo, si será capaz de conquistarlo. Y mientras se haga esa pregunta, el deseo seguirá creciendo. El refuerzo intermitente es una de las estrategias psicológicas más poderosas cuando se trata de mantener el deseo y la atracción. Se basa en la idea de que cuando alguien recibe algo de forma predecible y constante, su mente se acostumbra y deja de valorarlo. Pero cuando ese mismo estímulo se da de manera inesperada y en diferentes momentos, se vuelve adictivo. Es el mismo principio que hace que la gente no pueda dejar de jugar en los casinos. Nunca saben exactamente cuándo ganarán, así que siguen intentándolo. La incertidumbre crea una sensación de expectativa, de emoción y de necesidad de obtener más. En la atracción, ocurre lo mismo. Si una mujer siente que siempre estás ahí, que cada vez que te busca obtiene la misma respuesta inmediata, su cerebro te catalogará como algo seguro, algo que no requiere esfuerzo. Pero si a veces recibe tu atención y otras veces siente que tiene que hacer algo para obtenerla, su mente se mantendrá en un estado de intriga constante. Querrá descifrar qué significa tu comportamiento, y mientras más piense en eso, más crecerá su deseo.
Esto no significa que tengas que ignorarla o ser frío. Se trata de jugar con la dinámica de la interacción, creando momentos intensos de conexión y luego dejando pequeñas pausas donde ella sienta que debe hacer algo para recuperarte. Por ejemplo, si sueles responderle al instante cada vez que te escribe, intenta espaciar algunas respuestas. No en un acto de indiferencia, sino en un cambio sutil que la haga notar la diferencia. Si están teniendo una conversación interesante, sé tú quien termina la charla en su punto más alto con un simple luego hablamos, en vez de esperar a que la conversación se agote. Esto deja en su mente la sensación de querer más. El misterio también es clave. Si ella siente que ya te ha descifrado por completo, su interés bajará. Pero si hay cosas que aún no sabe de ti, detalles que descubre poco a poco, su mente seguirá enganchada. La anticipación es otro factor importante. Si ella sabe que en algún momento recibirá su atención, pero no sabe exactamente cuándo ni cómo, su cerebro mantendrá activa la emoción. Esto no significa que debas hacerla sentir insegura o confundida de manera negativa. La clave está en equilibrar los momentos de cercanía con pequeñas pausas estratégicas. El refuerzo intermitente también funciona con la intensidad de las interacciones. Si cada encuentro o conversación con ella es exactamente igual, su mente lo normalizará. Pero si a veces eres más directo, otras más juguetón, otras más reservado, generas un vaivén de emociones que la mantienen interesada. Piensa en lo que sucede cuando alguien ve una serie con episodios llenos de giros inesperados. No pueden dejar de verla porque cada nuevo capítulo despierta curiosidad. En cambio, si todo fuera completamente predecible, la serie perdería su atractivo. En la atracción, ocurre lo mismo. Cuando una mujer siente que hay algo más que descubrir, su deseo crece. Su mente empieza a procesar cada detalle de lo que dices, de cómo actúas, buscando pistas para entenderte. Es por eso que muchas veces las relaciones que empiezan con un poco de incertidumbre y emoción son las más intensas. Porque el cerebro está en constante análisis, en un estado de alerta que hace que todo se sienta más fuerte. Si aplicas el refuerzo intermitente de manera correcta, lograrás que ella no pueda sacarte de su cabeza. Se preguntará qué piensas, qué sientes y por qué a veces pareces más distante solo para luego volver con más intensidad. El equilibrio es clave. Si lo haces de manera extrema, puede parecer indiferencia. Pero si lo aplicas con inteligencia, activas un mecanismo natural de atracción que hace que su mente no deje de buscar más de ti. La atracción no se trata solo de impresionar a una mujer, sino de lograr que ella sienta que está invirtiendo en la conexión. Cuando alguien siente que debe esforzarse para ganar tu atención, su interés aumenta de forma natural. Si desde el principio eres tú quien siempre busca la conversación, quien da todos los cumplidos y quien demuestra más interés, su mente te catalogará como alguien asegurado. Y lo asegurado no genera emoción. Por eso, cambia la dinámica. En vez de ser tú quien siempre la persigue, dale la sensación de que también tiene que hacer algo para conquistarte. No responda sus mensajes de inmediato cada vez. No se trata de ignorarla, sino de mostrar que tienes una vida interesante y que no estás siempre disponible en el instante en que ella lo desea. Si siempre está acostumbrada a recibir validación de los hombres, dale algo distinto. En vez de decirle lo hermosa que es como hacen todos, hazle cumplido sobre su personalidad o sobre algo único en ella. No seas completamente predecible. Un día puedes mostrarte muy atento, compartir una historia interesante o hacer un comentario que la haga sonreír. Pero en otro momento, responde de forma más neutral o con un tono más relajado, como si estuvieras ocupado en otras cosas. Este cambio sutil hará que su mente empiece a notar la diferencia y, sin darse cuenta, invertirá más energía en descifrarte. Cuando una mujer siente que debe hacer algo para ganarse tu interés, su mente se activa de una forma distinta. La incertidumbre la lleva a analizar cada interacción contigo, a preguntarse qué estarás pensando, a esforzarse más en captar tu atención. Un truco muy poderoso es devolverle la sensación de conquista. Si ella te hace un cumplido, en lugar de simplemente agradecerlo, sonríe y di algo como, así que te estoy gustando, ¿eh? Esto la hace sentir que está en el rol de quien persigue. Otro detalle importante es evitar mostrarte demasiado necesitado de su atención. En vez de estar siempre disponible para ella, muestra que tienes una vida que te apasiona y que su presencia es una parte de tu mundo, pero no el centro de él. Las personas valoran más aquello por lo que tienen que esforzarse. Si siente que debe hacer algo para captar tu interés, el deseo en ella crecerá. Cuando ella vea que no te comportas como el resto de los hombres, su mente hará una pausa.
Se preguntará qué es lo diferente en ti, por qué no reaccionas de la misma forma que otros y qué tiene que hacer para que vuelvas a darle la misma atención que recibió antes. La clave es encontrar el equilibrio. No se trata de jugar con sus emociones de forma negativa, sino de hacer que la interacción tenga más dinamismo. Un balance entre cercanía y distancia, entre atención e independencia. Si ella siente que debe conquistarte en vez de solo recibir tu atención sin esfuerzo, experimentará una conexión más profunda. El juego de la atracción es sutil, y los hombres que entienden este principio logran que las mujeres inviertan en la relación de forma genuina. Cuando un hombre se convierte en un reto, en alguien que no se entrega por completo desde el inicio, su valor sube en la mente de una mujer. No por arrogancia ni por manipulación, sino porque el cerebro humano asocia valor con aquello que no es fácil de conseguir. Si logras que ella sienta que está ganando poco a poco más de ti, que cada interacción la hace querer saber más, su atracción se volverá mucho más intensa. Y en ese momento, será ella quien se esfuerce por asegurarse de que sigas interesado en ella. El contacto físico es una de las herramientas más poderosas para activar el deseo en la mente de una mujer. Pero la clave no está en la cantidad, sino en la calidad y el momento en que lo usas. Cuando un hombre toca demasiado o de forma apresurada, el efecto se pierde. En cambio, cuando el contacto es sutil, inesperado y bien colocado, su impacto es mucho mayor. El secreto está en la sorpresa y la sutileza. Si ella espera que la toques constantemente, su mente se acostumbra y deja de ser especial. Pero si lo haces en el momento adecuado, su cuerpo reaccionará de manera natural. Imagina que están conversando y, en el instante justo en que dice algo gracioso o interesante, rozas suavemente su brazo y retiras la mano. No es necesario prolongar el contacto, porque la sensación breve y sutil quedará en su mente. Otro truco poderoso es el contacto en los momentos de alta emoción. Si ella se está riendo, si está contando algo que la entusiasma, o si hay un momento de conexión profunda en la conversación, un toque ligero en su mano o en su espalda refuerza la intensidad de la emoción. Pero lo más importante es la naturalidad. Si el contacto se siente forzado, perderá su efecto. No debes tocarla solo por tocarla, sino en los momentos en los que tenga sentido dentro de la dinámica de la conversación. El lenguaje corporal también juega un papel clave. Si te inclinas levemente hacia ella cuando hablas, si mantienes contacto visual y acompañas tus palabras con gestos relajados, el ambiente se sentirá mucho más cómodo y la cercanía fluirá de manera natural. Un contacto bien utilizado puede despertar una respuesta inconsciente. Un leve toque en la parte baja de su espalda al guiarla en un lugar lleno de gente o una caricia fugaz en su antebrazo mientras le dices algo con confianza, pueden encender su deseo sin necesidad de palabras. También es importante la pausa. Si siempre hay contacto, pierde su impacto. Pero si lo alternas con momentos de distancia, generas un efecto de anticipación. Ella empezará a notar la diferencia, a desear más esos momentos de cercanía, y su interés por ti crecerá sin que lo note conscientemente. El poder del contacto físico bien manejado está en que no solo es algo que se siente en la piel, sino que deja una huella en la mente. Es por eso que muchas mujeres recuerdan con más intensidad a los hombres con los que han compartido momentos de contacto sutil y bien ejecutado. El punto clave es hacer que el contacto parezca espontáneo, sin parecer que lo estás buscando de manera desesperada. Si lo integras dentro de la conversación, como una reacción natural a lo que está ocurriendo, tendrá un efecto mucho más poderoso. Además, cada mujer reacciona diferente al contacto físico. Por eso, debes leer su lenguaje corporal y notar si responde de manera positiva. Si ella no se aleja, si sonríe o si responde con otro toque sutil, entonces el contacto está funcionando y puedes seguir utilizándolo con confianza. La diferencia entre un contacto que enciende el deseo y uno que no deja huella, está en el momento, la intensidad y la naturalidad con la que se realiza. Si lo usas correctamente, su mente asociará tu presencia con una sensación placentera y querrá repetir esos momentos. Por eso, los hombres que saben cómo manejar el contacto físico de manera estratégica logran generar conexiones mucho más intensas y memorables. No se trata de tocar más, sino de tocar mejor. Y cuando aprendes a hacerlo, descubres que, muchas veces, un solo roce bien colocado puede encender mucho más deseo que un contacto constante sin intención. El silencio es una de las armas más subestimadas en la atracción. Muchos creen que para mantener el interés de una mujer deben hablar constantemente, llenar cada espacio con palabras y demostrar lo interesantes que pueden ser.
Pero la realidad es que, cuando sabes usar el silencio a tu favor, puedes generar mucho más impacto que con cualquier frase elaborada. Cuando hablas demasiado rápido o sin pausas, el mensaje pierde peso. En cambio, cuando hablas con calma, dejando pequeños silencios entre tus palabras, transmite seguridad y control. Un hombre que no teme al silencio se percibe como alguien que no necesita la aprobación inmediata de los demás. Las pausas en la conversación crean tensión y expectativa. Si después de que ella dice algo, en lugar de responder de inmediato, la miras por un segundo y luego hablas, su mente se activará tratando de adivinar qué estás pensando. Ese breve instante de espera hace que cada palabra que digas después tenga mucho más impacto. El misterio también juega un papel clave. En vez de contarle todo sobre ti de inmediato, deja pequeños vacíos en la conversación. Si ella te pregunta sobre tu vida o tus experiencias, en lugar de dar respuestas detalladas, puedes sonreír y decir, eso lo descubrirás con el tiempo. Esta simple frase despierta su curiosidad y hace que quieras seguir explorando quién eres. El silencio bien utilizado no solo aumenta la intriga, sino que también te permite leer mejor la reacción de la otra persona. En esos momentos sin palabras, puedes observar su lenguaje corporal, notar si está interesada, si se inclina hacia ti o si intenta llenar el espacio con más preguntas. Además, el silencio bien colocado refuerza la atracción física. Si en medio de una conversación intensa haces una pausa mientras la miras a los ojos, la tensión crecerá de manera natural. Su cerebro interpretará esa pausa como una conexión profunda y el ambiente se cargará de un magnetismo que no necesita explicaciones. El secreto está en la intención. No se trata de quedarte callado sin razón, sino de utilizar el silencio para que cada palabra tenga más peso. En un mundo donde todos buscan hablar y ser escuchados, el que sabe cuándo callar tiene el control de la conversación. Otro punto clave es aprender a disfrutar del silencio compartido. Si pueden estar juntos sin necesidad de hablar constantemente, significa que la conexión es real. Cuando el silencio no se siente incómodo, sino natural, es una señal de que hay una atracción genuina entre ambos. Si combinas el poder del silencio con el uso de una voz pausada y firme, el impacto es aún mayor. Hablar con calma y con pequeñas pausas genera una sensación de autoridad y confianza. No necesitas ser el más elocuente ni el más extrovertido, solo necesitas saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio haga su trabajo. El equilibrio es la clave. No se trata de hacer largas pausas todo el tiempo ni de ser excesivamente reservado, sino de saber cuándo retener información para que la otra persona la valore más. Si usas esta estrategia correctamente, notarás cómo cambia la dinámica de la conversación. Ella se inclinará más hacia ti, intentará mantener la interacción y su interés crecerá sin que lo note conscientemente. Cuando dominas el arte del silencio, descubres que la verdadera atracción no siempre está en lo que dices, sino en lo que dejas sin decir. Las experiencias intensas dejan una huella profunda en la memoria. Cuando alguien nos hace sentir algo fuera de lo común, nuestra mente lo graba de manera especial. Lo mismo ocurre en la atracción. No basta con ser alguien agradable o con mantener conversaciones normales. Si realmente quieres destacar en su mente, debes hacer que asocie tu presencia con emociones intensas. Las personas recuerdan aquello que las hace sentir vivas. Si cada interacción contigo es predecible y monótona, no serás distinto a los demás. Pero si cada momento a tu lado es una experiencia única, su cerebro te marcará como alguien diferente. Una de las formas más efectivas de lograrlo es salir de la rutina. Muchas veces, las personas viven en piloto automático, repitiendo los mismos patrones día tras día. Si logras interrumpir esa monotonía y traer algo nuevo a su vida, crearás una conexión más fuerte. Las conversaciones pueden ser una gran herramienta. En lugar de hacer preguntas comunes como ¿cómo estuvo tu día?, plantea desafíos o juegos de palabras que la hagan pensar y sentir emociones. Algo tan simple como si tuvieras que desaparecer del mundo por un día sin que nadie lo notara, ¿qué harías?, puede generar una conversación interesante que active su imaginación. La espontaneidad es clave. Si siempre sigues un guión predecible, ella sabrá qué esperar. Pero si de repente le propones algo inesperado, como un juego de preguntas atrevidas o una actividad fuera de su rutina, romperás ese patrón. El sentido del humor también juega un papel importante. Hacerla reír con algo inesperado, una observación ingeniosa o una historia graciosa crea un lazo inmediato. Cuando una persona asocia a alguien con momentos divertidos, su cerebro la vuelve a buscar de manera natural. Las experiencias compartidas generan vínculos.
No se trata solo de lo que dices, sino de lo que viven juntos. Si logras que asocie tu presencia con una sensación de emoción y novedad, buscará repetir esos momentos. Incluso los pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia. Una mirada prolongada en el momento justo, una pausa antes de responder para crear tensión, un comentario que la haga pensar en algo que nunca había considerado antes. Todo suma para generar una experiencia inolvidable. El lenguaje corporal también refuerza esta conexión. Si te inclinas ligeramente cuando hablas con ella, si haces contacto visual con confianza, si usas gestos sutiles para enfatizar tus palabras, estarás activando su interés sin que se dé cuenta conscientemente. No se trata de actuar o de fingir ser alguien que no eres. Se trata de entender cómo funciona la atracción a nivel psicológico y utilizarlo a tu favor de manera natural. El equilibrio entre misterio y cercanía es clave. Si eres demasiado predecible, se aburrirá. Pero si generas un poco de incertidumbre, si siente que hay más por descubrir en ti, su mente se enfocará en tratar de entenderte mejor. También es importante entender que cada persona tiene diferentes detonantes emocionales. Algunas mujeres se sentirán más atraídas por alguien que las haga reír constantemente, mientras que otras se conectarán más con quien les transmita una sensación de seguridad y estabilidad. Por eso, debes prestar atención a sus reacciones. Si notas que responde mejor a un estilo de conversación más lúdico, sigue ese camino. Si sientes que se interesa más cuando hablas con profundidad sobre ciertos temas, explora esa dirección. Lo más importante es que cada interacción contigo sea diferente a lo que vive con otras personas. Si logras que piense con él siempre es distinto, habrás creado una huella en su mente que difícilmente desaparecerá. Si cada vez que habla contigo siente emociones fuertes, su subconsciente empezará a vincularte con esas sensaciones. Y una vez que alguien nos hace sentir algo especial, queremos volver a experimentarlo una y otra vez. La atracción no es cuestión de suerte ni de esperar a que ocurra por sí sola. Es el resultado de entender cómo funciona la mente y aplicar estrategias que generan una conexión profunda. Cuando aprendes a manejar estos principios psicológicos, te das cuenta de que puedes despertar emociones intensas en una mujer sin necesidad de forzar nada. El refuerzo intermitente mantiene su interés vivo, haciendo que su mente se enfoque más en ti. El contacto físico estratégico despierta sensaciones en su subconsciente y refuerza la conexión emocional. El misterio en la conversación la hace querer descubrir más sobre ti, manteniéndola intrigada y curiosa. Y la conexión emocional auténtica crea un vínculo que va más allá del deseo superficial. No se trata de fingir ser alguien que no eres, sino de pulir tu forma de interactuar para que cada experiencia contigo sea memorable. Una mujer no recordará cada palabra que le digas, pero sí recordará cómo la hiciste sentir. Si logras que te asocie con emociones intensas, con momentos de intriga, con el placer de la incertidumbre y la seguridad de la confianza, será imposible que pase por alto tu presencia. Su mente te buscará incluso cuando no estés cerca. Cada detalle cuenta, desde la manera en que la miras hasta el tono de tu voz. La forma en que manejas el ritmo de la conversación, los pequeños silencios estratégicos y la energía que transmites son elementos que pueden hacer la diferencia entre ser alguien más o ser inolvidable. La atracción no es algo que sucede de un día para otro. Es un proceso en el que cada interacción construye una sensación en su mente. Si aplicas estos principios de manera constante, notarás cómo cambia la forma en que las mujeres te perciben. No necesitas memorizar líneas prefabricadas ni intentar encajar en un molde. Solo debes entender qué es lo que realmente activa el deseo y cómo usarlo de manera natural. Cuando lo hagas, notarás cómo las conexiones se vuelven más intensas y genuinas. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo más sobre atracción y psicología de las relaciones, suscríbete y activa la campanita. Dime en los comentarios cuál de estas estrategias ya usas y cuál piensas probar primero. Nos vemos en el próximo video.